algo importante cuando uno hace una propuesta, que normalmente termina buscándose paternidades o quién la dijo primero, etcétera, etcétera. Afortunadamente, como uno no sufre de problemas de protagonismo, uno no entra en ese debate. Yo pienso que lo más importante es que una propuesta la agarre quien la agarre, la desarrolle o inclusive la mejore y que eso vaya por buen camino. En tal sentido, creo que la discusión no debe ser en este momento sobre qué tan bien van las cosas, porque los que están llevando adelante la organización de un nuevo liderazgo político con sus características serán ellos los encargados de hablar del asunto. Yo quisiera hablar con Alberto Franceschi sobre algo que me comentaba hoy alguien, basado en las tonterías que salen por allí, ¿no? Para engañar tontos, porque mira, la cantidad de personas, y esto es quizá va a ser controversial lo que voy a decir, pero es necesario decirlo. La cantidad de personas que han pasado 22 años viviendo de hacer oposición e inclusive de ser radicales opositores sin aportar ni una propuesta es tal que cuando sale alguna propuesta y se le pone el ultimátum, usted participa y se agrupa y hace esto, los tipos empiezan a correr, porque eso no es lo de ellos. Lo de ellos es vivir de la farsa. Entonces hay uno, así como hay una oposición falsaria, hay unos radicales falsarios y hay una resistencia falsaria. Aquí cualquiera agarra el remoquete de resistencia y sale por ahí como si es echarle gol o como si es un partisano, una vaina de esa, y al final no le ve la sustancia, lo único que le ve es la mano extendida, diciendo, yo quiero, voy a hacer esto, tú quieres, y bueno, dame tanto que voy para allá. Entonces salta la cuestión, bueno, pero es que esas fantasías, esas cosas fantasiosas, esos gobiernos del exilio, eso nunca ha funcionado. ¿Qué quieren ser? Quieren ser como el gobierno del exilio cubano, que eso no llegó a ninguna parte, o como el gobierno del exilio español, que eso no llegó a ninguna parte, o como el gobierno del exilio chino, que se fueron para Taiwán y se quedaron allí en Taiwán, y entonces eso no tal y tan más cual. Alberto Franceschi. ¿Tiene sentido el pensar que la liberación de Venezuela debe empezar por el exilio o estamos cayendo en fantasías? Dani, pero es que aparentemente es sencilla la interrogante, pero reviste demasiados temas concomitantes, digamos. Lo ideal sería, a ver, vayamos en gradación. Lo ideal sería una insurrección civil-militar interna que deponga a ese gobierno y constituya un gobierno de transición. No estamos hablando de meses, estamos hablando de un gobierno que reconstruya la nación venezolana asediada por toda clase de factores disolventes, de su estado en particular, porque hay pérdida del control del territorio, y que además en esa transición, con una justicia expedita, aunque no carente de los derechos a la defensa y al debido proceso, bueno, ajuste cuenta con esta caterva de bandidos que ha asolado la vida de los venezolanos. Eso sería lo ideal. ¿Eso está planteado? No. ¿Quisimos muchos plantearlo? Sí. Y nos desacreditaron como ajenos al sentir nacional democrático y que tenía que ser electoral la vía. Bueno, 20 años más tarde, por fin se demuestra que la bendita vía electoral es una vía muerta. Ojalá fuera posible una vía electoral. Qué cosa más sencilla, Dios mío, que ir a depositar un voto. Y entonces los que fueron derrotados se apartan. No, la política lamentablemente no es así. Es una lucha brutal de intereses opuestos que lleva a conflictos y a guerras. Esto lleva a guerra. Por ejemplo, quienes crean que Perú en este momento ya se resolvió la crisis peruana, que tarda, mira, está engendrándose hace varios años. El que crea que esto lo va a solucionar el presidentico gorretudo venezolano es de padre venezolano, ¿sabía? No, ya va. Es peruano, pero tiene hermanos en Venezuela.
Claro, lo han tenido, creo que la mayoría de los presidentes, porque Toledo tenía, recuérdate, unos hermanos claro, en Venezuela. Sí, porque es que Venezuela fue tierra de asilados. Así es. Asilados económicos y asilados. Claro, políticos. No, trabajadores, aquella cantidad de peruanos que se fueron a trabajar a las empresas básicas del Guayana, por ejemplo. Mi amigo, el que crea que esto va a pasar suave en Perú, yo le tengo una muy mala noticia a los peruanos. Ustedes van a una guerra civil o a un golpe militar cruento, a toda clase de desquiciamientos institucionales. Ustedes están abriendo la caja de Pandora, ¿entiendes? Como tú utilizaste de expresión, la verdad, se fugaron los locos al cuarto de los locos. Escúchame, viene una situación muy dura para Perú. La economía es lo primero que se lleva en los cachos por la desconfianza ambiente, etcétera, y luego vienen las luchas que en Perú había una tradición de conformación de clases muy sólida, una oligarquía sólida, con sus distintos segmentos, solo que bueno, hay un sectorcito que le gustaba ganar plata sin andar con mucho criterio empresarial y se ligaron al narcotráfico y a las finanzas delincuentes, como los países, y entonces arrancaron a hacer dinero fuera. Eso alcanzó la clase política, pudrió la clase política. La gente a veces no se da cuenta de dónde vienen los problemas. Los problemas es que aquellos a los que dieron su confianza a los peruanos para dirigir su Estado, bueno, una manga de corruptos, una manga de corruptos. Ahí el único honorable, no porque lo fuera, sino porque tuvo un final honorable, fue el señor, ¿cómo se llama? El adeco aquel Alan García, que se zampó un tiro, chico. Tipo, bueno, es una salida honorable. Yo respeto a los suicidas cuando es por una causa mayor, como la de verse envuelto, chico, en el decreto de aquella guerra de rumores que echaban afuera todos todas las avatares de su vida de dudosa patente honrada, porque tenía en su haber que había sido gobierno 15, 20 años antes y se había robado hasta las posetas, chico. Entonces, en la segunda presidencia vuelve otra vez, y el tipo, bueno, después de su presidencia empiezan las investigaciones y resolvió zamparse un tiro. Salvo eso, ahí todo lo que hay son fugados y destituidos y renunciados desde aquellas viejas, porque la gente a veces se le olvida de dónde viene esto. Esto viene de un peligro real de guerra civil. ¿Te interesa ese tema de Perú? Porque a mí me parece que es muy actual, ¿no? Es importante, claro. Exacto. La gente se olvida que Perú estaba al borde de la disolución nacional, producto de una guerrilla insurgente maoísta, más bien polpotiana, hacia de aquellos locos en Camboya que exterminaban poblaciones enteras. Bueno, esa guerrilla maoísta del señor Abimael Guzmán y su Sendero Luminoso, chico, controlaba zonas importantes de Perú, y todo el tinglado político estaba en pleno proceso de estallido. En esa situación insurge entonces el tal Fujimori y pone orden en la pega. ¿Quién? Le declara una guerra, se dice que genocida, contra el tal Sendero y las zonas rurales. Pero yo te digo una vaina, es muy difícil hacer una guerra contra unos locos que no tenga a su vez un contenido de alta locura de este lado también. Resultado, esa vaina se la buscó Sendero al hacer luchas demenciales en el campo peruano. Y bueno, y este chino, lo llaman el chino, aunque era de origen japonés, les declaró la guerra y ganó esa guerra, pero solo que le gustaba lo del poder y terminó modificando las instituciones del Estado peruano para ejercer una dictadura unipersonal. Dejó de ser el samurái y cayó en ser el caudillo latinoamericano y por ahí se echó a perder. Así es. Y empezó la ladronera del sector de él. Y aquellos célebres personajes como Montesinos, ¿te acuerdas? Claro. De triste memoria en Venezuela, donde pasó también por allí. Muy ligado, por cierto. Que no es cualquier personaje, porque acuérdate que por lo menos en el Perú, jefe de la seguridad. En el Perú no se habla de fujimorismo, sino del régimen fujimorista, sino del régimen fujimontesinista. Así es. Entonces, ese Montesino, que es la imagen de marca de esa dictadura, fue una dictadura hipercorrupta, sin embargo,
como quiera que restituyó normas elementales de la producción y el intercambio capitalista y la propiedad privada y el comercio y todas esas cosas agradables a los oídos de los sectores pudientes, bueno, chicos, el chino pasó a la historia peruana como un benefactor de segmentos importantes porque restituyó una normalidad. Algo así, bueno, aquí mando yo y se acabó la discusión, ¿entiendes? Y entonces, chicos, todo el mundo se quedó quieto hasta que el chino fue perdiendo, ¿cómo se llama? Punch, y fue perdiendo control. Y ahí armaron el lío otra vez en el gallinero, se alborotó y empezó, sin embargo, un proceso de reinstitucionalización democrática que alcanza hasta su extremo de flexibilidad y de agotamiento, que es elegir un comunista hijo de Sendero Luminoso a la presidencia de la República según las normas heredadas de la caída de Fujimori. Y, ¿cómo se llama? Contradicción visible. La hija del dictador es la contrincante y depositaria de la confianza en los segmentos que aún quedan anticomunistas en ese proceso peruano. ¿Para dónde va Perú? Yo no sé por dónde va. Lo que sé que no va para una normalización de relaciones ni para un nuevo pacto social. Es lo que viene es Rochela, plomo y toda confrontación. Clase de... El escenario es de confrontación porque ningún país donde unas elecciones queden 50-50, porque las décimas... Ya, párate ahí, elección. ¿Tú crees que esos resultados son producto de una escogencia libre? No. Esa vaina es fabricada por las maquinitas chavistas allá, chicos. Inclusive por cuestiones mucho más burdas, como es la coacción a la población. Allí donde hubo ese atentado, donde mataron a 16 personas, días antes de la segunda vuelta, allí la votación fue 90% a favor de Castillo. Bueno, pero por supuesto, no va a ser así. Evidentemente estamos hablando de coacción. Y además de eso, de este fraude rupestre de las cajas, de los votos y de todas esas cosas, que al final termina siendo más o menos lo mismo. Pero es que el gran planteamiento más allá de eso está en el tema de los grandes problemas. O ningún país que quede 50-50 en unas elecciones, sean chuscas, sean truchas, sea lo que sea, pero ese es el resultado. Sí. Ningún, porque si fuese un fraude masivo queda 60-40 o 70-30 como era en Venezuela, pero estos no se atrevieron a más, estos quedaron 50-50. Dani, pero esa no será la nueva modalidad. Claro, porque así es con Maduro. Acuérdate que Maduro, como todo el mundo sabe, que su popularidad. Chávez, la victoria pírrica de mierda, ¿te acuerdas? Claro, décimas. Pero a Chávez, ¿verdad? Basados en aquel cuento de que Chávez era imbatible, infalible, invicto, etcétera. Bueno, solamente se le dio en el 2007, después siempre fue 60-40, cuando mucho 55-45. En el caso de Maduro, se le da, como la popularidad del tipo está hasta en el chavismo por el subsuelo, siempre se le dan décimas. No, el tipo ganó por un pelito, pero ganó. Somos mayoría, por tanto, pero ganó. En el caso de, pero a lo que me quiero referir en el caso de Perú, que ese 50-50 real o ficticio, lo que te deja claro es que en medio de una sociedad dividida en dos partes casi iguales, es imposible imponer un modelo político que trastoque a una mitad contra la otra. O sea, eso no funciona a menos que sea como lo hizo Chávez por la fuerza de las armas. Tiene este señor, hay dos problemas que tiene Castillo. Tiene Castillo el dinero que tuvo Chávez a su disposición para construir una hegemonía desde el poder a través de la renta petrolera. 1. 2. Tiene los fusiles y tiene la lealtad de las Fuerzas Armadas para compartir el poder y las ganancias y las rentas de la misma para someter a la población. Esa es la gran duda. El tema se nos va a hacer cada vez más complejo de entenderlo, porque en la tradición de las Fuerzas Armadas peruanas hay un, digamos, hacendado nacionalismo populista heredado de aquel general Vázquez Velasco. Velasco Alvarado. Velasco Alvarado, exacto. Confundía a los que no debía, Dios mío, perdón. Bueno, exacto. Velasco Alvarado, chico, bueno, salieron de él porque tuvieron que mochar las piernas, una diabetes infernal que tuvo el hombre. Entonces ya Morales Bermúdez lo pudo cepillar por allá el año 80 y montó una constituyente, el señor Morales Bermúdez, y la hizo respetar. Que, chico, aquel tipo, yo ahora he venido con el paso de los años a reconocer que había gente, chico, más inteligente de la que uno creía. ¿A la que se resignó Morales Bermúdez? Que él confiaba
en que en última instancia la casta de izquierdosos lambucios, chicos, que van a esa constituyente, iban a aceptar unas reglas de juego que los llevaba a ser casta privilegiada, como con Podemos en España. O sea, ellos son la casta y entonces el tipo pacta y hay una mayoría impresionante, maoístas y trotskistas en la, ¿cómo se llama? En la constituyente peruana. Yo fui amigo de alguno de ellos incluso en esa época, pasaba por ahí. Y bien, y esa constituyente que declara a Perú socialista, República de Trabajadores Socialistas, esa constituyente, bueno, chicos, de estos lodos vienen de aquellos polvos. O sea, aquel Perú de esa constituyente es el equivalente a nuestra constituyente del 98. La gente no establece esa relación, pero el izquierdismo institucional peruano viene de lejos, de allá del 80 viene Perú. Solo que, bueno, no había esa convicción de parte de esta casta de asaltar el poder por vía electoral poco a poco y con unos personajes curiosos como el tal Castillo. Pero había algo importante, Alberto. Sí. Es que comparar es muy complicado. Me doy cuenta. Claro, es muy complicado. Meter eso en un concepto es complicado. Claro, pero también está la otra cosa, que es que en el año 80 y a finales de los 70 había unas castas políticas muy respetadas, muy respetables, que habían unos partidos con fuerza, inclusive con proyección internacional, como el APRA, por ejemplo, que está desapareció. El APRA no llegó, para que sepas, no llegó a las firmas para presentar candidaturas en estas elecciones. Sí, que hay un relevo histórico de toda esa vieja fórmula, ¿no? Luego estaba el Partido Popular Cristiano, que era es aquel gran partido el Belaúnde. De Belaúnde Terry, que tenía toda aquella filosofía de la democracia cristiana y que agrupaba y que se ganaba el favor de las clases más privilegiadas que se sintonizaban con ese discurso. Eso no lo tiene ahora el Perú. Además de eso, que lamentablemente este proceso, al igual que lo que ocurrió en el 98 en Venezuela, estaba la cosa de Chávez logró ficticiamente, pero lo hizo. El pasado oyó. Y en eso lo ayudaron los medios y la propia clase política que se prestó esa vaina. En el caso de Perú, no dicen el pasado, dicen Fujimorismo oyó. Y eso lamentablemente faltó, desde mi punto de vista, o quizás no dio del todo resultado porque ya el tren estaba andando, el tema de que lo que sí logra Díaz Ayuso en Madrid. No, ni soy yo ni es él. Esto es libertad o comunismo. Un mensaje tan sencillo como ese, que la gente entienda. Bueno, ¿y qué es comunismo? Te van a quitar tu casa, te van a quitar el negocio, te van a cerrar tu empresa, te van a expropiar tu terreno. Cuando la gente empieza a entender esto, bueno, la cosa es distinta. Parece que no se entendió en Perú. ¿Parece qué? Parece que no se entendió en Perú. No se entendió, por supuesto. O no se supo Pero mira, hay muchos fenómenos conexos. La gente cree que esta conclusión no la puede sacar así como facilita. No, ya va. El contexto internacional, Dani, eran los tiempos del prestigio cubano y de las ganas rusas de meterse en el continente. No por azar en Perú, chicos, las Fuerzas Armadas adquieren armamento ruso masivamente y una flota de mix soviéticos que había en los tiempos de la Unión Soviética Comunista. Muy bien, no son los tiempos de Putin maniobrando ahí con su nueva aristocracia. Son los tiempos del eurocomunismo, de la transición española, con los comunismos. Así es, como dicen. Así es. Corito, bueno, mira, y entonces vemos esas Fuerzas Armadas peruanas, no sovietizadas, pero sí haciéndoles carantoñas a los cubanos y a, ¿cómo se llama? Y a la Unión Soviética. El telón de fondo de esto, ¿tú sabes cuál era? La guerra de Vietnam, nada más y nada menos. Los americanos, los yanquis no estaban disponibles para meterse en un pleito regional. Total que fueron tolerantes, confiando en la naturaleza de las Fuerzas Armadas peruanas. Ellos lograrán con el tiempo, y lo tenían, porque tenían las fichas como Morales Bermúdez, para cambiar del izquierdismo de Velasco Alvarado a la derechización de las Fuerzas Armadas peruanas. Y lo lograron, montaron toda esta experiencia de 30 años y se les agotó. Ahora, empieza otro capítulo que no sabemos cuál es.
Pero esto de las opciones de Perú en esta situación actual son mucho más complejas porque se dan en un marco de la economía mundial donde, mira, Perú venía progresando, venía aumentando el poder de compra de la gente, venía logrando equilibrio. Pues chicos, no sé, ¿qué les pasa a la gente cuando le va a caber mejor? No, vamos a acabar con esta vaina. Y van a acabar con la estabilidad de la economía. Pero un momento, pero ¿no te parece? Aquí tenemos que revisar también las cosas. Gracias a la presencia masiva de venezolanos en el Perú, con mucha más frecuencia uno escucha decir que el gran tema, igual de los venezolanos en Colombia, Alberto, el progreso económico en los números macroeconómicos de países como Colombia, como Perú, no se refleja en una movilidad social positiva, donde el que nace pobre se muere pobre. Como mucho, se produce algún milagro de que, bueno, de que alguien dé el saltito y pase del bareque al cemento. Pero hay unas desigualdades importantes. Si no ocurren estos fenómenos. ¿No será que las reformas económicas lamentablemente no alcanzaron a las reformas sociales necesarias y por eso el descontento sigue donde está, a pesar de la bonanza? Debe haber mucho de eso, pero agreguémosle la inviabilidad de esta forma del capitalismo internacional y cuando aterriza en estos países de nuestras tradiciones, nuestras falencias y nuestros problemas heredados, bueno, se necesita una gran dosis de paciencia para ver ese ascenso social en décadas. Eso no se puede lograr en años. Porque además, ¿cómo es que se logra en años? Tú tienes que tener gobiernos autocráticos. A ver, es que yo me meto a veces por la licencia que das tú en este tu programa de los lunes ácidos, la licencia de poder hablar de muchas vainas. Entonces, hablemos de muchas vainas. A ver, el paso de China del más furibundo comunismo racionador y esclavista a un capitalismo cada vez más audaz y cada vez más digamos que genera un progreso social en el mediano plazo importantísimo, haciendo de China el país de mayor número de millonarios del mundo y de mayor tasa de consumo de artículos de lujo y de una revolución urbana impresionante, ciudades que se construyen en 2-3 años, ¿entiendes? Para meter en apartamentos nuevos a centenares, yo voy a decir de millones, no son centenares de millones, pero sí ya llevan 400 o 500 millones metidos en la economía capitalista de mercado. ¿De dónde viene eso, Dan? De un Estado autocrático impresionante, de un ejercicio forzado de un capitalismo donde no se acepta la divergencia, sino los dictados del Partido Comunista Totalitario de China, que asumió ese compromiso de revolucionar la producción y el modelo económico chino para convertirlo en un modelo eficiente para países que le compiten con democracias occidentales y vaina de esas, y eso no se vale en China. El salario de una clase obrera casi esclavizada al nuevo modelo capitalista que cambió del totalitarismo maoísta al totalitarismo de Xi Jinping mediante empresa privada de por medio, intereses privados por medio y millonarios del Comité Central, mil millonarios en dólares del Comité Central de por medio. La estupidez chavista consistió en que ellos, teniendo capacidad para montar un modelo autocrático de alto rendimiento económico, vienen con la cómica después que acabaron con la economía venezolana, que tenía muchos asideros fuertes, entre ellos la producción de materias primas y el petróleo en particular. Se acuerdan de que hay otro modelo distinto a la rapiña del populismo estatista y empiezan, chicos, a querer hacer las benditas reformas estas basadas en la ley, ¿cómo se llama eso? El antibloqueo y de las zonas económicas especiales, que son una verdadera impostura y una verdadera calamidad, aunque no puede negarse, Tani, que tenemos problemas nuevos en la sociedad venezolana, porque estos carajetes, ladrones todos y usurpadores todos del poder político, puede empezarles a funcionar la vaina porque han ganado la adhesión de 5 o 10% de la población y de la antigua clase media hipercorrupta, moralmente digo, corrupta en el sentido político, no porque están robando, sino porque están aprovechándose de que no importa lo político, con tal ellos puedan ejercer derechos de propiedad, aunque sea accidentales, para hacerse de una vida cómoda, y tienen en este momento, habiendo liquidado el chavismo
el estatismo socialista han abierto las compuertas de un capitalismo delincuente. Por eso la tesis que nos las hemos copiado de ti, me imagino, o de otros que han pensado lo mismo, ese conglomerado criminal es lo que funciona. No ya como partido para el socialismo y el igualitarismo y todo, sino para la estafa al pueblo, con este disfraz de socialismo raro que pesa sobre la economía venezolana hoy, teniendo la corrupción como motor fundamental y el reparto de áreas, incluso de áreas bajo control delincuente, los burócratas del partido, para favorecer toda clase de negocios ilícitos que permiten una circulación masiva de dólares para un 10-15% de la población que adquiere bienes de consumo con cierta... Y empezaron los viajes otra vez, Dani. Empezó la gente a viajar otra vez para Miami y empezaron los artículos de lujo en Caracas y mucho Maserati, mucha vaina, mucho carro bueno y muchas reformas de casa. ¿Tú crees que eso es una burbuja, que eso es artificial o es estructural? No, es burbuja por ahora, pero se ha ido extendiendo y pueden muchos entrar. ¿Por qué es peligroso el fenómeno? Porque se acabó la oposición política. Pues en realidad nunca existió, pero ahora se encuentra calzando perfectamente con las motivaciones de esa clase de los entonces ven acá, entonces yo vuelvo al punto del principio. ¿Ya? Aquí hay una especie de burbuja económica donde, como tú lo dices, sí, no pasa del 15%, pero ese 15% de población es un 15% de población que tiene influencia, que participa, que habla, que tiene redes sociales, que genera opinión. Dani, más dramático aún. No hay Maduro sin Leopoldo López, no hay Maduro sin Capriles, no hay Maduro sin el filósofo. Ya estamos, en eso estamos claros, pero entonces lo que yo te planteo es lo siguiente, entonces mucho más importante se convierte la acción política desde el exilio, porque lamentablemente dentro de esa cúpula tóxica donde se contaminó el aire, ese 15% con posibilidades de acceder a esa burbuja dice, oye, va un momento, aquí estamos bien, aquí la cosa está chévere, aquí la clase política lo que tiene que hacer es que no vamos a elecciones la cosa y vamos a dejar las cosas así, nada de eso está aquí tumbando nada, si aquí estamos bien. Entonces, mucho más se hace importante la acción desde el exilio, lo lamento. Pero Dani, hay algo más todavía, a favor de lo que dice, que es que la regresión en el salario y la desigualdad social volvió a aparecer como en sus peores momentos en la historia venezolana. Es decir, es un hecho, Dani, que Chávez se monta sobre la ola de la desigualdad social y de la postración de grandes sectores populares, producto del desgaste del régimen del 61, del régimen de los años de la democracia. Y que, bueno, definitivamente aquel intento de Carlos Andrés Pérez de modificar la cosa hacia leyes de mercado, etcétera, etcétera, terminó fracasando rápidamente porque esa élite lo echó abajo, ¿bien? Lo echó abajo porque no quería las propuestas del Gocho, que significaba que por primera vez había que competir. El Gocho apostó correctamente, lo que no le acompañó fue la clase que tenía que empezar a competir y a comportarse como una clase capitalista normal. Y dijo, no, así no se vale. Bueno, porque no querían. Que no querían. No, que por supuesto que no querían, porque preferían las corruptelas de la asignación de divisas, los recades, los cadibis de entonces, qué sé yo. Bien. Y se corta ese proceso con una mayoría, quizás la única que tuvo, y aún está en duda, que fue la única victoria electoral de Chávez, producto de aquello, no de freír la cabeza, que era un elemento no solo folclórico, era que había odio social también incluido y que permite a aquel hombre, aquel gran demagogo, convertirse, no porque tuviera grandes compromisos con banderas de justicia ni nada por el estilo, sino la venganza social como motor de aquella vaina. Y logró ese espectacular control inicial, donde cuando reaccionan contra él, y vamos entonces a abril del 2002, es una élite que logró incluso con la élite sindical y todos los huérfanos, digamos, de la cuarta, agruparse para producir aquellas grandes movilizaciones, traicionados ya no por la élite,
sino por la estupidez política, chico, de esa élite que creía que una huelga pacífica indefinida podía arrinconar a un felón militar, chico, dispuesto a matar gente de ser necesario, que no fue necesario. Él los esperó en la bajadita con una fuerza armada que vendió su progenitura, chico, en la Plaza Altamira al propiciar aquel disparate en lugar de echar tiro, echar discurso en la Plaza Altamira, y entonces tenemos esa gangrena en el entorno internacional de una comisión de paz, una comisión de vaina con el tal Gaviria, gran cómplice con Carter de la cabronería al chavismo de parte del gobierno Clinton, y que ocasiona entonces un reajuste interno de, mira, aquí no le podemos ganar a esta gente, vamos a entender, ¿no? Y tienen 8 años tratando de ganarle a quien ya había logrado, crucifijo mediante, Chávez aquella madrugada, decir que se arrepentía y que bueno, y que ahí vamos a ahora comportarnos todos bien, etcétera. Y el tipo estaba fingiendo para envainarlos apenas pudo y los envainó con los fraudes, etcétera. Traigo a cuento en este momento 2 opiniones, Ajá, lo suficientemente polémicas al ruedo. pero no te olvides que vamos para el tema del exilio. Sí, pero a propósito de lo que dices, yo recuerdo 2 opiniones. Uno, la opinión de Douglas Bravo con respecto a ese periodo. Douglas Bravo dice que después del 11 de abril, Chávez logró lo que llamaba Douglas Bravo el pacto de Coche, que le encantaba usar esos remoquetes para todos. El pacto eso tiene que ver con lo de la guerra federal. Él lo intentaba hacerlo de esa manera, porque él decía que era una reunión que la reunión que se realizó entre Cisneros, Gustavo, y Chávez, con la presencia y el auspicio de Jimmy Carter en Fuerte Tiuna, por eso lo de Coche, Chávez logró la rendición de buena parte del capital nacional y del tipo como Cisneros, y que a partir de tenía muchas ganas de rendirse, por cierto. Y que a partir de ese momento él compró la paz. Eso es lo que decía Douglas Bravo. Y era el pacto de Coche con Cisneros es el nacimiento de la imposición de esta desgracia. Y la otra opinión es la del profesor Agustín Blanco Muñoz, que siempre, cada vez que hablo con él, dice lo mismo. Dime en qué momento el chavismo, o Chávez en particular, dejó de ser socio petrolero de los Estados Unidos en todos estos años. Nunca. O sea, nunca hubo una ruptura con la estructura comercial petrolera con los Estados Unidos. Entonces, Dani, ¿qué estamos hablando aquí? No, párate por favor, que aquí es, o lo meto ahora o no se mete nunca en el debate. Mira, es Bush, ¿ya? Es Obama, son 8 y 8, 16 años de Bush y de Obama. 2 añitos de Clinton problemático por el desajuste, el cambio de régimen, ¿verdad? Y constituyente por medio y las capitulaciones del caso. Muy bien. Pero esos 16 años de Obama y de Bush son los años de desenganche de temas importantes de Estados Unidos, porque se pasó al llamado globalismo. Y en particular en Venezuela operaba Dick Cheney, vicepresidente de Bush, intereses de los petroleros tejanos, que empiezan a moldear la política hemisférica de Estados Unidos. Y, ¿cómo se llama? Y el Carter recoge aquella herencia en el interés de favorecer a Castro y la estabilidad continental. Acuérdate cuando nombran a Raúl Castro presidente de la aquella vaina, la Comunidad Económica Latinoamericana. Sí. Bueno, chicos, son los años de postración ante el comunismo cubano. ¿Bajo qué ala? El ala Bush y el ala Obama. ¿En qué circunstancia? Cuando cambian de eje, de que ya no es el narcotráfico ni los problemillas acá de la zona, sino el eje es la lucha contra el islamismo terrorista del Medio Oriente. Y Bush se mudó para allá y Obama recoge los trastos de aquellas guerras, pero no quiso volver a enfrentarse a nadie en América Latina porque ya se estaba apoyando con la intermediación de Castro como gran agente. Recuerda, se entendieron con Chávez, pero de tú a tú normal y tranquilísimo. Y una cosa que se olvida, Obama fue a Cuba. Obama se abrazó con Chávez en Trinidad. Y llevó a Evo Morales, Rafael Correa, Daniel Ortega, lo llevó a la Casa Blanca.
en el famoso acuerdo aquel de las presidencias andinas. Entonces, ¿dónde vamos aquí? O sea, lo que pasa es que el problema, Alberto, es que la gente tiene mala memoria y las cosas, lamentablemente el propio sistema tiene esta cuestión que yo he identificado hace mucho tiempo, ¿no? Esto de intoxicar a la gente con la centrífuga de noticias. Creas un poco de noticias y todos los días hay una noticia distinta hasta el punto que a ti el miércoles se te olvidó lo que pasó el lunes. Porque crean escándalo tras escándalo tras escándalo tras escándalo, que en ese mar de barbaridades entonces se olvida que el viernes pasado hubo un evento y gracias a eso los tipos avanzan sobre la intoxicación de las noticias, alimentado con esta vorágine de las redes sociales que le da la oportunidad de que todo el mundo por viralizar contenido entonces se pone a hablar de lo que acaba de ocurrir. Lo que se acaba de ocurrir es una cosa importante. Pero vuelvo y la cantidad de expertos que hay. Expertos, analistas, es una cosa impresionante que una persona, qué sé yo, te aparece entonces un fisioterapeuta experto en geopolítica o un técnico de sonido o un técnico de sonido audiovisual especialista en qué sé yo, en la guerra de Vietnam. Son unas cosas loquísimas que hay, pero más allá de eso, el punto, vuelvo al punto. Okay. Siendo las cosas como son, Alberto, y estando la burbuja como está en Venezuela, entonces la acción que nos queda es una acción desde el exilio. Tiene que estar, digamos, no barnizada, consustanciada, creo yo, con el exilio, porque la gente se le olvida que es, digamos, la gente más, no más despierta, la que no soportaba aquella vaina, la que salió al exilio y conforman ya 6, se habla de hasta de 7 millones. Es decir, hay una especie de élite exilada que no es cualquier, yo no estoy hablando de élite culta o de élite social, no. La gente que resolvió que por iniciativa propia no podía dejar perecer a su familia, chico, en la vagabundería de la economía delictiva chavista, ¿bien? Y resolvió emigrar. Ahí hay gente, chico, bueno, yo tengo que confesarte algo, yo conozco gente, pero exactamente de todos los estratos sociales, que han salido y han salido masivamente. Eso no es un fenómeno de clase media, es más, proporcionalmente, cuidado, si los que menos emigraron son los de alta clase media que lograron su acomodo y su enroque en la nueva economía. Eso también sería gratuito afirmarlo como criterio político ni nada. Lo cierto es que en el exilio hay élites cultas, élites profesionales, élites que, digamos, de gente dispuesta a sacar a su familia adelante y exportamos malandro también. El Tren de Aragua, el chico campea por su fuero en Perú y en Chile, qué sé yo. Exportamos zampa a Colombia. Es trampa política que manipula de alguna manera Maduro y la gente de la cúpula del gobierno son gente que han hecho estallar la sociedad colombiana en este momento. No ellos, las propias contradicciones y herencias explosivas del sistema económico social colombiano, pero en estricto sentido vulnerable por sus propios temas, que no eran los de la economía. La economía colombiana iba a algo bien y lo hicieron estallar, chico, y le arruinan su sistema de transporte. Los mismos vándalos que reventaron a Santiago de Chile, son los mismos que revientan a Cali, revientan el sistema Transmilenio, etcétera, etcétera. Es decir, para crear ese caos que se vive en Bogotá hoy, es hijo, chico, de la exportación de la revolución de la brisita bolivariana, confesada por Diosdado Cabello. No crean ustedes que viene una guerra que van a hacer nuestra frontera, no. La guerra se la vamos a llevar allá, y la llevaron. Eso, por más exagerada que sea la prepotencia de los ideólogos chavistas que están suponiendo que hay una adhesión mayoritaria de la gente a su postulado. No, lo que ellos están haciendo es de metiches y vagabundos de la política metidos en los temas políticos sensibles de Colombia, sometidos a sus propias inviabilidades, que lo agitan entonces para lograr algún dividendo. Y eso es la etapa actual. Antes fueron a ayudar a Santos en el fraude de la segunda etapa de su presidencia. Esta gente está metida de verdad en América. Se metieron en lo de Bolivia y les salió bien. El fraude del retorno de los Evo Morales y poner presa a la derecha pendeja esta que tumba a Evo y se deja meter al sucesor de Evo, chico. Bueno, en eso estamos y ahora están en Perú. Mira, yo no le arriendo la ganancia al progreso político de América del Sur y América Central, porque sencillamente estamos en manos de forajidos y de aprendices en todos esos países. Bien,
Pero es un hecho que la emigración nuestra tiene un potencial enorme, solo que con un plomo en el ala muy fuerte. Mucha gente ya empieza a oír a sus hijos que no quieren volver. Y entonces es un doble drama de que es la impotencia de tener que, para usar la frase, digamos, irritante de los chavistas, ¿entiendes? De que hay que limpiar posetas. O sea, se limpia poseta en el extranjero y los hijos de los que estamos limpiando posetas, yo no la limpio, pero no sé si las llegaría a limpiar por necesidad extrema, pero los limpiaposetas tienen ya hijos ya en el sistema educativo de Europa o de Estados Unidos y chicos, y les cuesta pensar salvo bucólicamente en el retorno a Venezuela. Estamos ante un drama histórico de nuestra nación política y nación cultural, nación étnica, no sé cómo llamarla, que tiene unos obstáculos importantes para realizarse en el futuro inmediato. Lo de limpiaposetas inclusive podría quedarse corto. Estamos hablando de que del 1.500.000 habitantes venezolanos que se fueron a Perú, más del 70% de ellos se encuentran en situación de precariedad, viviendo del comercio informal y sobreviviendo pagando al día a día para pagar el arriendo donde están. Que la mayoría de los 2 millones y pico de venezolanos que están en Colombia necesitan algún beneficio social para poder llevar su día a día. Estamos hablando que los cerca de 600.000 venezolanos que hay en España, escucha la cifra, 600.000 venezolanos que están en España, la mayoría de ellos están en una situación de precariedad, inclusive desde el punto de vista legal, o sea, que tienen problemas con sus papeles, con sus documentos, con su estatus migratorio, etcétera, lo que a su vez repercute en conseguir trabajo en un país que ya tiene un grave problema de desempleo. Entonces, estamos hablando de unos venezolanos que sí, cómo no, todo el mundo añora su tierra, pero no es lo mismo añorar tu tierra con el estómago vacío. Sí. Añorar tu tierra teniendo una panadería próspera y tal, todo aquello, como muchísimos de los portugueses, españoles o italianos que estuvieron en Venezuela, que si bien estuvieron 1 o 2 años comiendo, con el famoso cuento aquel, comiendo pan con pesicola, como decía mi abuela decía, oye, esos portugueses de la esquina lo que comen es pan con pesicola y ahora tienen la panadería. O sea, de trabajar duro. Hay un poquito de queso blanco, ¿verdad? Bueno, exacto, pero era la Venezuela que había, o sea, aquella Venezuela permitía que un migrante portugués, que un migrante árabe, que un migrante italiano pasara 2 años viviendo con 4 primos en un apartamentico, en una pensión, comiendo pan con pesicola, y al tercer año tuviese la posibilidad con su negocio de traerse a la familia. Okay. Eso no lo están viviendo los venezolanos que están en el exilio hoy. Dan, si prosperan las zonas económicas especiales de los chavistas y generan una nueva alta clase media parásita allí al lado de los delincuentes chavistas controlando aquella vaina de el circuito del dólar, ¿entiendes? Que sustituyó la moneda. Estamos ante un fenómeno de burbuja, es cierto, pero burbuja que se estabiliza porque la llamada oposición narcocomplaciente está en la jugada y quieren, y ya están como de retroceso, coincidiendo infelizmente con la política oficial del señor Biden en el Departamento de Estado, que consiste con el sucesor de Shannon, el que se reunía con el que era con la gente de Diosdado, chico, ahí de la Delcia, ahí en Puerto Príncipe, ¿te acuerdas? ¿Cómo se llama? El segundo de Chano es ese Story que está de embajador ahorita en Venezuela, que está modificando toda la estrategia diplomática de Estados Unidos hacia varios países, pero hacia Venezuela en particular, y consiste entonces en buscar el acuerdo con el chavismo. Esa relativa, no solidez, pero relativa tranquilidad con la que se están moviendo las propuestas negociadoras de Maduro, cada vez más soberbias, es porque se estiman ahora en una situación menos dramática que en el pasado. Esa política de la MUD juega a fondo para favorecer la relativa estabilización del régimen. Por eso es tan peligrosa y por eso es tan ruin los propósitos del muchacho el Zagaletón, amigo tuyo allí en La Guaira, del tal Guaidó, no te veo cara de buenos amigos con tu amigo Guaidó. Bueno,
Sí, con un tonito de humor siniestro aquí. Bueno, ese muchacho, chico, que va a entregarse antes de fin de año, eso, chico, denota que esa élite política de la MUD va a llegar hasta el final en lo que son, chicos, con gente honorable, que las conocimos también, que ya están entregándose. Hay ejemplos, no los voy a nombrar para no rayarlos. Sí, bueno, pero discúlpame, Alberto, ya cuando tú escuchas al propio Juan Guaidó en entrevista con su exministro de Comunicaciones, Federico Ravel, no, el esclavo, Leopoldo Castillo, diciendo tranquilamente, un momento, tampoco podemos decir que sean un narcogobierno. Sí. Tampoco podemos afirmar eso así. Hay algunos que están acusados. Esa es la base ideológica de lo que viene ahí. A saber, un acuerdo de élites, los que se hicieron millonarios especulando contra la buena fe de los venezolanos y haciéndose millonarios con la ayuda humanitaria y todos los tráficos que hicieron en la diplomacia americana y colombiana, y todos los que entonces usufructúan de la burbuja, de las zonas económicas especiales y de la adecuación del chavismo a casta de malandro de la economía, que se le olvidó el estatismo y el socialismo y la moneda nacional y toda esa vaina, que están dispuestos a hacer real y trampas. Muy bien. Que por cierto, real y trampa para ser real. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre, Dani? La perspectiva, la vaina es que los plazos para esto, Dani, son lamentablemente lentos. Deberá haber un proceso de diferenciación social interno que llevará a muchos de los venezolanos, de los que estuvieron con la caja clara, los que sobrevivían en las dádivas, las pensiones masivas. Eso no puede dolarizarse. El gobierno está impedido para dolarizar, chicos, 2 millones de viejitos que lo tenían enrolado en esa vaina, o las madres, ¿cómo se llama? Los vientres jóvenes, aquella vaina, aquel programa de pare temprano y tienes ayuda. O sea, todas esas colas de los becarios del gobierno no pueden ser, chicos, no pueden ser satisfechas esas necesidades con una dolarización, porque le alcanza apenas para 8 o 10 dólares mensuales. Tendrían que llegar por lo menos a 100, 150 dólares. Y tú no puedes repartir a 2, 3, 4 millones de clientes del chavismo 100, 200, 300 dólares mensuales, porque sencillamente se acabó mamá PDVSA, se acabó. Es que, Alberto, aunque tuvieran para hacerlo, recuerda la tesis del exministro de Educación y actual gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez. No es que les vamos a sacar de la pobreza y llevarlos a la clase media para que se metan a escuálidos. Exactamente. Esa es una teoría que al tipo se le salió, porque bueno, como dice la Biblia, de la abundancia del corazón habla la boca. El tipo se le salió nada más y nada menos que en una conferencia contra la pobreza. Entonces, pronóstico. Deberá haber un proceso de diferenciación social en Venezuela que adquiera conciencia y acción política necesaria, que felizmente se hermane con el descrédito de esa mugre de clase política, digamos, que solo podrá producir pactos y acuerdos y vainas de esas, y muchos van a vivir esa vaina. Eso es una forma de vivir de la manguangua chavista, una alcaldía, una vaina, una gobernación. Ellos están en ese bochinche, porque gente sin principio, es la ex de Venezuela, reunida en torno, chicos, los capitostes del capitalismo delincuente y de la clase política esta de depredadores, por definición. Y son los que acabaron con Venezuela, de adentro y de afuera, que vuelven entonces a reunirse bajo el Estado chavista, ¿cómo se llama?, absolutamente degenerado, que busca reconstruirse como institucionalidad legítima, comillas, lo elegí. Bien. Más que nunca entonces la migración que salió de allá y no ve condiciones para regresar, menos que nunca, bueno, chicos, tenderá a oír gente que como Crobato, de la mejor buena fe, está proponiendo, chicos, un necesario realineamiento político detrás de opciones como la de un gobierno de exilio, etcétera, etcétera. Yo la verdad que no es que sea escéptico, Dani, pero es que a mí me cuesta pensar estos temas sin el apoyo formal y material
de una fuerza de Estado, de una fuerza militar, de una fuerza económica importante que apoye esos esfuerzos. Yo, por ejemplo, te confieso, no un pecado, te confieso una pequeña audacia frustrada. Cuando hay las elecciones para el segundo periodo de Santos, podía ganar y ganó el señor, ¿cómo se llamaba aquel? Tiene mejor memoria que yo. Zuluaga, el candidato uribista. Bueno, chicos, yo me voy para Bogotá a armar lo que iba a ser necesariamente un gobierno de exilio con el Estado colombiano atrás, porque si Maduro reconocía a la FARC como fuerza beligerante, un gobierno legítimo colombiano tendría derecho a reconocer a unos opositores, chicos, contra un Estado que entraba en beligerancia. El problema es que, bueno, los madrugó el chavismo a los uribistas y los madrugó Santos y le produjo el fraude que saca a Zuluaga Zuluaga no sé qué vaina, chico, Zuluaga, el aspirante uribista. Y entonces, bueno, yo me regresé, me dije, no va. Pero Alberto, yo creo que lo importante de todo esto, y se lo digo a toda la gente que de muy buena fe, a la hora de que se hizo una propuesta, ha salido a decir, yo quiero, dígame cómo. Yo creo que lo importante de todo esto es entender que del apuro lo que queda es el cansancio. Estamos hablando de 22 años de un sistema que ha echado raíces y que tiene ramificaciones horribles. Por lo tanto, es necesario, número uno, clandestinidad, aunque estemos en el exilio. Número dos, reserva de movimientos. Número tres, casi que pactos de sangre para llevar adelante algunas cosas, porque si no, los egos se terminan comiendo las iniciativas. Y número tres, entender que este es un proceso que no es de corto plazo. Yo no sé si es de mediano o si es de largo plazo, pero perdón, yo creo que a partir, y siempre lo he dicho, a partir del momento en que empiece una iniciativa nueva de una nueva clase política para tomar un nuevo rumbo, a partir del momento en que empiece la primera piedra, cuenten 5 años para empezar a entender, para empezar a ver materializados esfuerzos y ver materializados acciones. Esto no es soplar y hacer botella. No quiero corregirte, Dani, pero ahí donde en política la experiencia me ha dicho que pueden ser 10 años y puede ser 1 o 2 también. No hay manera, porque hay los virajes bruscos. No hay manera, claro, no hay manera de determinarlo, pero sí hay manera de no alimentar expectativas falsas. No hay manera de decir, nos montamos hoy y mañana, no, olvídate de eso. No, así es. Yo prefiero una expectativa de largo plazo que se materialice al corto, que una expectativa de corto que no se materialice nunca o que se materialice a largo plazo con muchas frustraciones de por medio. Ahora, ¿por qué es interesante lo de Trovato? Bueno, porque es Trovato. Es un tipo intachable que tú no le puedes. Y fíjate que era un antiguo funcionario eso fue en los 20 años del chavismo inicial. Pero Marcelo Trovato viene de ser preso político del chavismo. Exactamente. Ese es su aval. Y es algo, no solamente eso, sino que es mucho más que un preso. Marcelo Trovato lo mete en preso mientras está defendiendo a un preso político. Es decir, él era defensor de un preso político. Y cuando llegó a la defensa, le dijo, usted también se queda. Al señor se lo llevan preso. Y él había sido director de la cárcel de Yare. ¿En qué época fue eso? Eso fue al inicio del chavismo, cuando todavía quedaban instituciones donde se decía que había que gobernar las cárceles. Había la inercia de Estado para todavía, por supuesto, todavía que había una dirección de prisiones y todavía había gente que decía, no, aquí se van a hacer las cosas. Y él, como profesional del área, lo pusieron el director de la cárcel de Yare. Cuando lo meten preso, como 20 años después, 15 años después, cuando lo meten preso el chavismo, lo mandan preso para una cárcel común, para la cárcel de Yare, de la que él fue director. Sí, yo le oí esa parte. Con la intención de que lo mataran en la cárcel. Para eso lo mandaron para allá. Y resulta ser que lo que el chavismo no sabía es que cuando él fue director de la cárcel, ni fue un bandido, ni fue un narcotraficante, ni fue un torturador. Fue un hombre que puso orden en esa cárcel. Y el PRAN de la cárcel mandó a un preso a que en el patio le dijera, ¿usted es el doctor Crovato? Y Crovato dijo, aquí fue. ¿Usted es el doctor Crovato? Sí, porque no, a mí me mandaron aquí a que lo cuidara porque usted no le puede pasar nada, porque usted fue director de esta cárcel, usted no maltrató a la gente. Entonces, por eso es que Marcelo Crovato se salva, y se salva más de una vez. Se salva más de una vez
Crobato ha vivido como 5 vidas, que le ha escapado al chavismo y se escapó de Venezuela y se le escapó al chavismo argentino en Argentina, que se lo iban a pegar a Argentina también cuando ganó Alberto Fernández, el racista que dice que los brasileños salieron de la selva y todas estas cosas, loco. Sí. Bueno, entonces yo creo que si vamos a hablar aquí de gente que ha literalmente dejado el pellejo propio y no el ajeno en medio de esta lucha, es Marcelo Crobato. Ojo, eso no lo hace infalible ni lo convierte en papá Dios. Estoy diciendo que merece el apoyo de buena fe. Pero así también hay otros dentro o fuera de Venezuela, que yo podría nombrar aquí cientos, porque si algo conozco yo ha sido los presos políticos venezolanos. Bueno, que se reúnen en torno a Crobato y produzcan o que busquen, o que escuchen lo que él tiene que decir y que lo ayuden a organizar las cosas, que él tampoco es papá Dios, y quizás de allí pueda salir algo interesante donde Marcelo pueda formar parte o no. Y al final, yo creo que lo importante es que se avance en lo que significa una búsqueda que es de todos, que es que haya un nuevo liderazgo político. Tú sabes muy bien, Alberto, que estos procesos políticos se sabe dónde comienza y no dónde terminan, y que generalmente el que pone la primera piedra quizás no ve el edificio hecho ni vive en él. Y que tiene enemigos de todas clases. Y que muchas veces el que pone la primera piedra no está cuando se inaugure el edificio. Está bien. Pero eso no significa que el edificio no se haga, ¿no? Déjame aterrizar una preocupación que tengo. A ver, la iniciativa de Crobato ojalá tenga cada vez más vigor y todos los venezolanos de buena fe, de adentro y fuera del país, deberíamos apoyarle para ver hasta dónde llega ese proceso. En cuanto a esa corriente que fundamos de bastante heterogeneidad interna, llamada los repúblicos, Dani, yo no conozco 9/10 parte de la gente que se dice que son repúblicos, ni conozco ni siquiera a los que entrevista esta joven Johanna Montenegro, que pone allí unos tipos distintos toda la semana en una pantalla que se supone lleva nuestra sigla. Son gente que opina, a veces cuestiones muy coherentes, a veces no tan coherentes, pero en todo caso, por ahí ha pasado Crobato también y generó una familiaridad con este espacio llamado los repúblicos. Los repúblicos es una corriente, no es partido. No queremos convertirlo en un instrumento ni burocrático, ni de oportunidades, ni de búsqueda de reales, ni nada de esa vaina. Es una corriente de opinión heterogénea que tiene algunos puntos claves de coincidencia y agregamos a esa coincidencia el planteamiento de Crobato. No necesariamente coincidiendo con cada frase, pero sí con el objetivo y el centro. Esa idea va a tener muchos enemigos. El gobierno estará moviendo, ya me imagino, agentes de provocación para tratar de matar en el huevo la idea de los repúblicos y la idea de Crobato. Pero ya pusieron a su aparato de propaganda a decir cuánta barbaridad han podido porque les dolió. Así es. Y hay almas siniestras que empezaron a tener oficio, ¿bien? Y a ver cómo carajo revientan a los repúblicos. Muy bien, bienvenidos. No le paro bola esa vaina. Yo flotaré, pero como en la mejor época de mi vida, porque yo no tengo esqueletos en el closet, no tengo nada de qué arrepentirme en mi vida. Las opiniones políticas o las alianzas que propuse la mejor buena fe y en absoluta concordancia con una moral intachable en mi vida. Yo no vine acá a hacerme propaganda del candidato, que veo que tiene sus enemistades, la supuesta candidatura mía. Pero sí va a ese tema, Daniel. Empezaron otro tipo de opositores, que son los que dicen, si está el Franceschi, entonces yo no me puedo quedar atrás, yo tengo que combatir esa vaina porque yo soy el mejor candidato posible, dirán muchos de ellos. Cada vez que hay ese movimiento de candidatura empiezan una sacadera de mondongo, chicos, por todos lados, y uno empieza a ver que salen las puñaladas más certeras de gente que uno no creía que pudiera ser capaz de esa vaina. Resultado, me resbala. Yo estoy dispuesto a apoyar a quien sea, siempre y cuando nos reúna a todos en una corriente de oposición real, de beligerancia real con este narcogobierno. No aspiro sino a que eso sea una escogencia democrática. ¿Mi nombre sirve? Sirve. No sirve, no sirve. ¿Cuál es el problema, Daniel? No, yo no soy ningún tipo que nació con una banda presidencial como Caprilito o Leopoldito pegado en el pecho. Ya veremos quién es el que reúne las mayores
las mayores adhesiones. Yo animo al amigo Crobato, que si me estoy yendo por acá, creo que él vive en España, bueno, sepa que nosotros los llamados repúblicos somos incondicionales de la idea de que debe hacerse esa consulta y de que ojalá fructifique la propuesta de él para vernos. Y si hay consulta, participamos en la consulta, y si alguien distinto a mí surge como referente, perfecto. Ahí está el amigo Humberto González, por ejemplo, también, que puede participar de parte nuestra en el grupo ese de, no sé, 10, 15 o 20, que se constituyan como grupo generador de un liderazgo nuevo, etcétera. Bien, yo estoy dispuesto a cualquiera. Yo no estoy hablando aquí de me mancha la candidatura. Yo no soy candidato a un carajo, pero si para empezar, no tengo nada que arrepentirme. Pero es que para empezar por el principio, no hay escenario electoral planteado contra el sistema chavista. Pero por supuesto que no lo que está planteado, lo que está planteado es la constitución de una nueva clase política que se encargue de combatir ese sistema por la única forma que es posible, que es como se combate a las organizaciones criminales. A las organizaciones criminales se les una vaina que se la dije de paso y yo no sé si me entendiste lo que va sobreentendido. El gobierno ya tiene a Crobato y a los repúblicos y a todos los que estemos asociados a esta idea, por supuesto tú estás ahí de primer chicharrón, para infiltrarlo, para denunciarlo, para ponerle palos a la rueda, como dicen los para insultarlo, para difamarlo. Vienen calumnias, vienen difamar, vienen toda clase de agentes provocadores a tratar de esta vaina. Inventar, decir tales y más cuales cosas, desenterrar cosas que ellos mismos inventaron y que no les sirvieron, pero la vuelven a inventar, etcétera, etcétera. Pero tienen cuidado. Para empezar, porque tienen un grave problema, que yo no tengo ninguna aspiración política. En todo caso, lo que he hecho es una propuesta pública. Lo que pasa es que tienen un grave problema, Alberto. Yo estoy identificando cuál es el problema. Es que a ellos les molesta mucho que tú en tu espacio, en los espacios donde estás y yo en los espacios donde estoy, nos dediquemos a hablar de propuestas que van en contra de ellos y de su sistema, que ellos no puedan utilizar en las porquerías de programas que hacen. Ellos no pueden cortar y pegar nada de esta conversación. Entonces dicen, oye, perdimos la semana, porque los tipos tienen que poner, tú pones a ver los programas que hacen los papanatas esos, los programas duran 2 horas, de los cuales pasan de las 2 horas, hora y media, contenidos de Chávez, de lo que dijo Chávez, porque ellos no tienen idea, las locuras que decía Chávez, lo que recortan de todos los canales opositores. Bueno, y 15 minutos hablando ellos estupideces para repetir y para hacer moritita frente a la cámara. Me tienen sin cuidado. Vamos a leer algunos comentarios que tenemos por acá de nuestros suscriptores en Patreon, patreon.com/delaraf. Recuerden que si usted se suscribe a nuestro plan full, tiene la oportunidad de estar con nosotros en vivo cuando grabamos este programa todos los domingos. Aquí, saludos a Lisette Matei, que es primera vez que se conecta en vivo con nosotros. Gracias, Lisette. Marianela Bendaño desde Montreal nos saluda. Y por aquí tenemos algunos planteamientos. Nos dice Nora Cudemos, por ejemplo, nuestra superficialidad y veleidad política es manifiesta. A Fujimori, quien rompió con CAP y acogió a los golpistas con Caldera, le fue de maravilla. Y muchos pedían a Caldera hacer lo mismo. En una de sus muchas visitas le tiraron alfombra roja y lo pasearon por todos lados, hasta en carruaje en Valencia. Recibió doctorado honoris causa de la Universidad de Carabobo. La UCB le denegó el honor por sus antecedentes contra las universidades. Así fue. De hecho, les cuento algo. A Fujimori no solamente se le recibió en Miraflores, se le recibió en La Casona. Porque cuando yo fui a La Casona, en el gobierno de Chávez, porque me tocó la infausta, es una cosa que se cuenta y no se cree. Yo estudiaba con la hija de Chávez, con la mayor Rosa Virginia. ¿Así? Yo estudiaba en la universidad, por supuesto me gradué como 10 años antes que ella, valga decir. Y estábamos juntos en una clase que era de francés, imagínate. Y entonces el profesor armó unos grupos para hacer el trabajo final y quedo yo con Rosa Virginia en el mismo grupo, sin posibilidad de escapatoria. Y entonces, por razones de seguridad, la niña no podía reunirse, había que reunirse en su casa. Entonces, fuimos a tener a La Casona.
Por supuesto, Oye, yo fui. Dani, pero tú tenías bien guardado. ¿Te imaginas? Y yo, claro, Además en francés. Yo esto lo he contado. Y entonces, por supuesto, yo fui con otras intenciones, yo fui a ver, aunque también debo decir, estamos hablando que esto era el inicio del chavismo, esto creo que fue en el año 99, el año 99 o el año 2000, por ahí estaba la cosa. Se te perdona. Es que no había esa, que luego sí la hubo, no había esa animosidad, ni siquiera había debate en los salones sobre la manzana, no había. Me toca ir entonces a la casa, y yo fui por supuesto con otras intenciones, yo fui con el interés de escudriñar. Es que no lo has dicho, ¿cuáles eran tus intenciones ahí? Escudriñar lo que había, ver la cosa, ver, ya se robaron los cuadros, ya se llevaron las obras de arte, ¿no? Y entonces fui enfilado, ras, para el libro de Visitantes Ilustres. Empiezo a revisar ese libro. Vamos a ver. Las primeras, ¿quiénes son los primeros firmantes? Yo fui para las primeras páginas. Y las primeras firmas son las de la familia Leoni, que fueron los primeros ocupantes de la casona. Entonces están ahí las firmas, inclusive de los niños, ¿no? Entonces se ve las cosas ahí, garantizadas. Voy para las últimas. ¿Y tú sabes cuál era la última firma de Visitantes Ilustres? Alberto Fujimori y Keiko Fujimori, la primera dama. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Para que tú veas. Cosas que uno vio. Y a mí me tocó además, tengo otra sobre esta. Los golpistas del 92, el 27 de noviembre del 92, que se fueron en el avión Hércules para Perú. Visconti, pero el piloto del avión era el mayor Cornelio Trujillo Candor. Yo trabajé con toda esa gente cuando estaba en la aviación y me tocó trabajar en el INAC. Todos esos bicharracos, como tú los llamas, estaban trabajando en el INAC. Allí estaban Cornelio Trujillo, estaba Jean Durán, allá estaban, que fueron los que bombardearon Caracas. Daniel Pereira, el malo, Eduardo Legazpi, que después quebró Aeropostal. Una partida de bandidos. Esos estaban en Perú pelando bolas de indigentes prácticamente. Y después llegaron, por supuesto, bueno, esos están millonarios. El plan de héroes. No, el plan de héroes, no, el plan de hambre. Esos están millonarios toditos. Aquí lo dice Dinora Cudemo. La normalización se nutre también de la dolarización más la legislación que favorece la inversión para esbirros, narcos y enchufados en empresas y comercios. Recientemente extendieron exoneraciones de impuestos aduaneros de nuevo. Bueno, ¿y quién está al mando de las aduanas? En Venezuela, el superintendente. Hey, Dani, y no hay derechos sindicales en esa zona, ¿oíste? ¿Y quién está al mando de las aduanas? En el CENIAT está Diosdado Cabello. El hermano Diosdado. Bueno, y en la aduana principal de La Guaira, ¿tú sabes quién es el gerente general? El primo de Diosdado Cabello, un general de la Guardia Nacional. Porque aquí la cosa quedan entre familias. Carter y Cisneros hasta le trajeron al presidente Bush Sr., siendo su hijo presidente en ejercicio. Se antojó Mr. Ex-President de pescar pavón en el Orinoco. Yo recuerdo esa foto. Yo me acuerdo la foto de esa, claro, de esa pesca. Mostrando el pavón, ¿no te acuerdas? No nos vamos a acordar. Aquí nos dice Daniel, saludos. Yo creo que gran parte del problema ha sido la subestimación de estos delincuentes, pensando que son brutos y animales. Están más preparados para la maldad de lo que se cree. No, tipo, son súper eficientes para la maldad. Sí. Jesús Valerio nos reporta desde España. Hoy en Colón, aquí en España, la mayoría de los medios de comunicación no reseñaron como los que apoyamos a Vox con nuestras banderas de España y Venezuela. Éramos muchos y la cantidad de personas más representativas. Gladys nos dice, tenemos suficientes militares fuera de Venezuela que con fines de financiamiento y desde la frontera con Brasil o Colombia pudieran recuperar el territorio y ya no sería una invasión. Necesitamos el acuerdo del gobierno colombiano. Hay algunas preguntas que buscan polemizar con determinadas personas. No queremos polemizar con personas. Cada quien tiene derecho a rendir su opinión y a decir lo que crea, y por su fruto lo conoceréis. Pero de verdad, si algo he aprendido yo de Alberto Franceschi es no caer a diatribas con personas que emitan juicios particulares. Y he aprendido muy bien esa lección. Así que cada quien que tenga su opinión y que se haga sus ideas. Alberto Franceschi, se acabó este programa. Bueno, Dani, será hasta el domingo que viene entonces. Hasta la semana que viene. Vamos a ver qué nos depara esta semana, porque yo te digo, aquí uno... Dani, pero escúchame, la gente tiene que empezar, no a cambiar de cassette, pero tiene que empezar a pensar que la realidad venezolana está cambiando aceleradamente. Para mal, inicialmente, porque están metiéndole capitalismo delincuente importante.
Están surgiendo castas sociales nuevas o grupos sociales afianzados en el poder del dinero y del control obsceno del poder policial y delincuencial. Y está surgiendo, chicos, una voluntad de capitulación acelerada de todos estos representantes de estos 20 años de cabronería al chavismo en todas sus variantes. Es la ocasión para pensar que no puede ser que nos caigan, chicos, todas las mavitas al mismo tiempo. Hay la esperanza de que esto produzca un nuevo realineamiento político y social en el país y en la emigración, donde nadie podrá impedirnos por poder trabajar al lado de Trovato por digamos, esa solución de una dirección, de una nueva clase política, como bien lo dice, para Venezuela. Porque hay mucha potencialidad en esa emigración y en el propio país que seguramente mirará hacia esa oferta del amigo Croato como algo con sentido y con propiedad y con seriedad. Ojalá y así continúen siendo, ya estaremos allí para narrarlo. Gracias, Alberto, hasta la semana que viene. ¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? Tuplata.com.be es la mejor opción. En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti. No busques más couriers de dudosa procedencia, envía rápido y seguro, en avión o en barco, nos ajustamos a tu presupuesto. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el mejor tiempo.